buenas noches, gracias que nos acompaña aquí a través de Canal 11. Hoy hacemos una mesa de análisis y vamos a conversar sobre las relaciones entre México y España. Vamos a dividir esta mesa en tres partes. En la primera abordaremos lo que sería el periodo para hablar de ello y de los sentimientos respecto a de 1836 a 1939. Casi un siglo de relación diplomática que inicia años después de la independencia de México y es interrumpida por la Guerra Civil Española. La segunda etapa comprende precisamente esa ruptura de relaciones, el papel de México durante ese difícil momento que vivía España, la llegada de refugiados a nuestro país, el papel que jugaron en nuestra nación. Y finalmente la tercera es el hoy, el restablecimiento de relaciones diplomáticas que ocurrió el 28 de marzo de 1977. Bueno, vamos a ver qué ha pasado desde entonces hasta nuestros días. Hoy, para hablar sobre esta intensa relación entre estos dos países, nos acompañan distinguidas personalidades. Voy presentando. Está con nosotros Rodolfo Echeverría Ruiz, él es embajador de México, fue embajador de México en España durante 4 años, años importantes. Además, también por la experiencia que él tenía de la relación México-España en los 70. Bienvenido, Rodolfo, muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto, ¿cómo has estado? Bien, bien, Javier, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. También está con nosotros la maestra Carmen Tagüeña Parga. Ella es presidenta de la mesa directiva de uno de estos lugares centrales de los españoles y de los mexicanos mutuamente, que es el Ateneo Español. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti y al Canal 11 por invitarme. Estoy encantada de compartir la mesa con tanta gente distinguida. Bueno, gracias. También con nosotros está Clara Eugenia Lida, ella es profesora en Historia del Colegio de México y yo le decía, ¿y qué eres española? Le decía, no soy argentina, pero ya soy como española mexicana, ¿no? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Javier. Mil gracias por invitarme y gracias por permitirme compartir con todos estos amigos. Muchas gracias. Y también con nosotros un personaje muy querido, entrañable, Guillermo Chava Bergenji, periodista, articulista, novelista, que ha visto y ha visto mucho del país, pero también fuera de él, que eso es lo bueno. Gracias, Guillermo, es un gusto. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, a ver, diría yo, ¿esto qué pasó? Te pregunto inicialmente, Rodolfo. Más allá de lo que fue conquista o encontronazo, ¿te acuerdas aquella fuerte discusión entre América y España, el encontronazo? ¿Cuáles son los antecedentes que tú has podido ver, recuerdas de esta relación México-España? La relación ha sido siempre intensa, Sí. haya o no vida diplomática entre los dos países, por las razones evidentes de la historia común. Y esta relación se acentúa con dos tipos de emigraciones. Primero, la emigración económica, que viene a finales del 19 y casi toda los primeros 20 años del siglo XX, y luego, claro, ese estrechamiento que México tiene en sus relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Española. Hasta que pierde la guerra, la República, y México se mantiene fiel en uno de los momentos, que diré, más gloriosos de la diplomacia y de la política exterior mexicana, se mantiene fiel a su relación con el gobierno de la República y tenemos allá una presencia muy activa durante el gobierno del general Cárdenas. Ya cuando pierden la guerra, es en México, todos lo sabemos, cuando nace el gobierno de la República en el exilio. El primer gobierno de la República en el exilio nace aquí, en el Zócalo, en la Ciudad de México, en lo que es hoy el Salón Viejo del Cabildo de la Ciudad de México. Entonces, México, desde el general Cárdenas, sostiene una relación formal con el gobierno de la República, y cuando va cambiando de sede el gobierno de la República, porque van muriendo sus presidentes ya de edad,
pues va a Argentina en algún momento, y el último gobierno de la República sesionaba en París. Todavía en 1977 existía el gobierno de la República Española, pero la relación entre los dos países, más allá de la diplomacia, es una relación histórica entrañable. A ver, doctora, primero, ¿qué te motivó a estudiar esta relación México-España? Bueno, me parece que en el caso de México es evidente que la cercanía y la importancia de la presencia española tiene una larga duración y ha impactado directamente en distintos momentos de la historia de México. Lo que decía Rodolfo es cierto, hay desde luego esa importancia de una emigración económica, pero a lo largo de un siglo, para hablar de 1836 a 1936, antes del comienzo de la guerra, hay que recordar que España, la primera relación, es decir, el primer reconocimiento a un país independiente en América es a México. Es el primer país con el que establece relaciones después de la independencia. Es tarde, es en 36, pero es muy temprano si uno piensa que con otros países tardaron hasta los años 60 y 70 y más adelante, el siglo XIX. De modo que en ese sentido era importante, había sido el gran virreinato, de modo que recuperar esa relación era importante para México y para España. También es cierto que la presencia española era pequeña, era muy, muy pequeña. Pensamos que los españoles eran una enorme cantidad de habitantes en México, Sí, pero después de la independencia quedaron muy poquitos. Muchos habían sido soldados, muchos habían sido funcionarios de la corona, pero la población civil que quedó en México española no llegaba al 0.5%. Mira, yo pensé que no. Bueno, es Sí. que era muy pequeña. Sí. Pensamos que México tenía pero era la población extranjera más grande, porque no había otra. Sí había españoles, había franceses, había ingleses, pero realmente era la más numerosa, pero muy pequeña. A lo largo del siglo, claro, con las emigraciones masivas, sobre todo después de 1880, va aumentando la población española. Va aumentando también el interés durante el porfiriato, porque México es un lugar de inversiones interesante para España. Ya además, después de los conflictos políticos de mediados de siglo, ya restaurada la República y ya bajo el gobierno de Porfirio Díaz, las relaciones se intensificaron. Pero vuelven a interrumpirse con la Revolución Mexicana. Y tarda España en reconocer al gobierno revolucionario, creo que hasta 1917 o 18. De modo que hay lapsos en los cuales las relaciones no son fluidas, aunque la permanencia de una población española en México siguió presente. Ahora bien, después de la Revolución, México y España mantienen relaciones, sí, diplomáticas continuas a nivel de ministros plenipotenciarios. Solo en 1931, con la proclamación de la Primera República, se va a hacer una reconsideración de las relaciones, se va a elevar a categoría de embajada la representación diplomática de los dos países. Y México fue muy importante para la Segunda República. Tuvo que ver, ante todo, como un ejemplo constitucional posrevolucionario. Cuando se decide hacer una nueva constitución para España, la constitución republicana y no la monárquica de 1876, se toma como modelos a seguir la Constitución mexicana y la Constitución de la República de Weimar, la nueva República Alemana. De modo que México tiene una presencia importante incluso desde el punto de vista jurídico. La idea de una revolución moderna, una Constitución que tiene en cuenta cambios profundos, reforma agraria, derechos de los trabajadores, etcétera, a la República Española le sirve de modelo para varias cosas. ¿Cómo ves tú, Guillermo, toda esta etapa previa a lo que hoy tenemos, lo que alcanzas a captar? Y también me pregunto estos lazos entre las personas, ¿no?
Que al fin y al cabo están las relaciones diplomáticas, ¿no? Pero las relaciones entre las personas, las familias, ¿no? Pues qué bueno que lo mencionas porque, a ver, siendo muy importantes uno para otro, México no figura, si hablamos de población, o sea, de personas, entre las 10 primeras naciones que mayor número de migrantes hay en España. No hay mexicanos entre las 10 primeras naciones, no figuramos. O sea, muy pocos. Lo que decía la doctora, a pesar de esta relación intensa, nos visitamos poco y nos quedamos menos. Y también los españoles, no obstante el lazo histórico, cultural, etcétera, figuran entre los 3 primeros emigrantes a México. No están ahí. Los estadounidenses, los colombianos, argentinos y después tal vez aparezcan los españoles. Yo creo que esto data de 1827, me parece, que México aprobó una ley para expulsar a los españoles. Y la ley decía que o se convertían en mexicanos o se marchaban y además les quitaban todas las propiedades, ¿eh? Y muchos se tuvieron que ir. Sí. Algunos volvieron con el tiempo. Después de que esa ley, por cierto, fue abolida, regresaron, pero sí hubo un lapso notable en el que se interrumpió esa relación. El otro, por supuesto, fue durante la guerra civil de España, que me referiré a ella tal vez más adelante. Pero en este momento yo lo que quisiera comentar es una anécdota. En 77 yo trabajaba para don Raimundo Ampudia. Era propietario y editor de la revista Hoy, revista política, y propietario de Editorial Caballero. Él solía ir a París y siempre llegaba al hotel George V, o sea, el Jorge V. Y en un viaje de regreso me llama para revisar la edición que iba a salir era semanario, la revista Hoy, y me dijo, ¿qué podemos cambiar? Yo le dije, pues usted diga más o menos de qué importancia, qué tamaño. Es que México va a reanudar relaciones con España. Y le dije, ¿cómo lo sabe? Estaba yo en el hotel, en el Jorge V, y vi pasar a Santiago Roel, y empecé, que era el canciller. El canciller, claro. Y me fui caminando tras él para saludarlo, y en eso vi que se encontró con Marcelino Oreja, que era el ministro de España. Se metieron a un salón, y pues ya no me atreví. Pero ¿para qué se están reuniendo? No puede ser más que para reanudar relaciones. Bueno, pues estuvimos dudando, más bien él, yo hacía lo que él me dijera, dudando en si lo publicábamos o no. Era una mera especulación, ¿no? No había nada confirmado. Y en efecto, pues yo lamenté que hayamos perdido una exclusiva que teníamos. Pero ganó tu ética. Pues sí, ¿qué vas a hacer? Y se reanudaron las relaciones. relaciones. A ver, cuando llegaste a México, ¿qué edad tenías? Tenía 14 años. 14 años. ¿En qué año llegaste? 55. Acaba de morir Stalin. Y por eso pudimos salir de los países bajo, digamos, Pero ¿de dónde venías? de Checoslovaquia en ese momento. Pero el exilio de mis padres fue diferente porque estuvieron primero en Rusia, luego en Yugoslavia y luego en Checoslovaquia. Papá aprovecha justo la muerte de Stalin para decir, es mi ocasión de pedir a México. Entonces, en realidad, aunque teníamos vínculos familiares con el exilio mexicano, mi padre ya no entra como refugiado, sino con un permiso de entrada a México, de hecho con una oferta de trabajo en la UNAM que nunca se hizo efectiva, porque era una oferta, pero hacia una persona con una complicada biografía como la de él, la UNAM no le iba a acoger, pero nos permitió salir de Checoslovaquia. Ahora, yo lo que quisiera decir de esas relaciones es que lo primero que yo supe de México es algo que me contaba mi mamá, que su papá era un socialista español que se afeitaba cantando La Cucaracha y la Revolución Mexicana, o sea que había noticias de que había revolución. Luego recuerdo unas películas mexicanas de esa época gloriosa, con María Félix, con Dolores del Río, con los murales de la CEP. Yo siempre cuando llegué a México dije, no, es que yo quiero trabajar en ese edificio, es una cosa maravillosa.
Llego a México con mucha ansia de conocer también lo español, el exilio y lo español, porque llevo muchos años a mis padres oyendo hablar de España. Y estoy realmente al principio muy confundida, porque había una mezcla total. Por un lado, yo estaba en el Vives, que era una cultura En el Colegio Luis Vives. el Instituto Luis Vives. Instituto Luis Vives. Ajá, que era una cultura en vilo, como dice la doctora Clara Lida en un libro sobre el caleidoscopio del exilio. Porque no era ni la cultura española en ese momento, desde Ni la luego, mexicana. ni la cultura mexicana. Bueno, sí. Pues era una cultura especial. Y yo no me había dado cuenta que todavía no había llegado a México. Llegué 2 años después cuando entré a la UNAM. ¿Sí? Entré a la UNAM, a la Facultad de Ciencias de la UNAM, y allí empecé a descubrir México. Y descubrí que yo podía ser mexicana. O sea, que mi paso de española a mexicana se dio en 2 años. Porque dije, a ver, ¿por qué voy a seguir cargando con este estigma de exiliado? No, yo voy a ser mexicana. Y lo cumplí. Pero, ¿qué pasa? Pasa el tiempo, primero muere mi padre, luego muere mi madre, y me nace ahí un gen extraño de que tengo que defender el exilio, ¿no? Sí, después de... sí. Porque si no, esto se va a acabar. Porque yo sí creo que el exilio es una experiencia muy importante para México, de relación México-España. Es una experiencia muy importante. El otro día incluso recordaban una frase de Reyes Heroles, que dice que muchos de los que llegaron eran grandes españoles, pero que lo que pasó es que se convirtieron en grandes mexicanos. O sea, el exilio para México es muy importante y recordarlo es importante. El Ateneo se funda en el 49, por eso mi acercamiento al exilio es acercarme al Ateneo. Se funda en el 49, en un momento que el exilio comprende que Franco ahí se va a quedar. Se va a quedar porque las potencias europeas no tienen ningún interés en que se vaya y por lo tanto ellos no pueden regresar. Y entonces deciden fundar el Ateneo con una perspectiva histórica, cultural, importante, que ha hecho que el Ateneo sobreviva sobre otros centros españoles fundados por la República, porque siempre fue incluyente, ¿sí? Puerta abierta, tribuna libre, vengan todos al Ateneo. Y lo que ha pasado es que esa generación de gente importantísima, que es archiconocida, pues obviamente se fueron muriendo. Y ahora lo que el Ateneo tiene, que es un tesoro, es un magnífico archivo documental de la República. Siento que es de los más importantes del mundo, sobre todo por el conjunto de cosas. Eso también lo sé por la doctora Clara Lida, que dice que se pueden encontrar cosas en otros lados, pero no todas juntas, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que en este momento histórico, que todavía no discutimos si es regularización o reanudación. Ahorita vamos directo en ese con momento Rodolfo histórico, a preguntárselo. el Ateneo cumple una función importante porque es un lazo de unión, es un lazo de relación entre México y España. La España democrática tiene que incluir el exilio en su historia de una manera normal. Creo que ahí hay cosas que todavía no suceden, eso es la realidad. Pero nosotros lo vivimos como si fuera cierto. O sea, nosotros sentimos que nuestro archivo es parte de la historia de España y es parte de la historia de México. Por lo tanto, un eslabón muy importante de la relación México-España. Y lo último que diría en esa inmersión española es mi sorpresa en México con el pasodoble y los churumbeles de España. A ver, Yo ¿por no qué? sabía. No, pues que en las fiestas, además de que había rock and roll con Elvis Presley, tocaban pasadobles y el beso en España, como besa a la española, yo no me acuerdo de eso. Olé. Pero olé y lo Olé, tal. sí. Y yo estaba muy sorprendida y demuestra esa relación siempre que hubo entre De México pueblo y a España, pueblo. fuertísima, ¿sí? Y de hecho lo último que diría es que en el Sinaya, que es el primer barco que se considera como el comienzo formal del exilio, viene un poeta, Pedro Garfias, y justamente su última estrofa dice que va nuevamente hacia México un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada, pero esta vez eres tú quien nos conquista, oh vieja Nueva España. Ah, mira. Sí. A ver, Rodolfo, ¿qué te tocó vivir a ti? A ver. Digamos, porque esto es importante para que entremos como esta segunda etapa. Sí, Guillermo Chao ha dicho algo muy interesante a propósito de aquel encuentro fortuito de don
Raimundo Ampudia en el Hotel Jorge V de París. Está buenísima esa anécdota, fíjate. Es cierto, La verdad. se reúnen, pero después de que han pasado muchas cosas en el ámbito estrictamente político, porque no había relaciones diplomáticas, y por eso el encuentro se da en París. En el año 77, al principio 77, pero desde 74, antes de la muerte del general Franco, empezó México a tener relaciones políticas con los partidos políticos que estaban enraizados fuera de España y que habían constituido lo que se llamó la Junta Democrática de España, que es la primera raíz de la transición. Los que empiezan a hablar de transición son ellos. Se integran en París, todavía vive doña Dolores Ibarruri. Ahí tuve el gusto y el honor y la impresión de conocerla. Impresión, claro. En París, a la señora, que presidía simbólicamente, porque estaba ya muy mayor, las reuniones de la Junta Democrática, a la que concurrían preeminentemente Santiago Carrillo, del Partido Comunista, José Vidal Beneito, de un pequeño partido socialista, un abogado granadino que aún vive en Madrid, don Antonio García Trevijano, que tenía la idea de que la transición debía desembocar en una república. Y los otros, experimentados en política, como Carrillo, como Marcelino Camacho, que era el líder histórico de las comisiones obreras, Rafael Calvo, un hombre interesante porque pertenecía al Opus Dei, un Opus Dei ya enemistado con Franco, a través de un conflicto muy serio que tuvo el régimen de Franco con el periódico llamado Madrid, que dirigía don Rafael Calvo Serer, y constituyen ellos, entre comunistas, socialistas, Opus Dei, comisiones obreras, Democracia Cristiana con don Joaquín Ruiz Jiménez, la Junta Democrática de España, y Reyes Heroles, con quien yo trabajaba entonces en el PRI, me manda a París a hablar con ellos. Dice, a ver qué traen. No entiendo. Comunistas, Opus Dei, monárquicos. Había un pequeño grupo monárquico partidario de don Juan de Borbón, que encabezaba don Joaquín Satrústegui, un viejo monárquico, que decía, sí, vamos hacia la democracia, pero queremos una democracia con gobierno monárquico, pero queremos a don Juan de Borbón, que entonces estaba exiliado en Estoril, con muy mala relación que había tenido los últimos 15 o 20 años con el general Franco. Entonces, me pasé casi un mes en París hablando con todos ellos, yendo y viniendo entre México y España, entre México y París, perdón, a informarle a don Jesús Reyes Heroles de qué estaban hablando. Estaban hablando de una transición, porque decían, a Franco no lo vamos a deponer ni con las balas ni con los votos. Tenemos que organizar una transición democrática y los únicos que tenemos organización en este momento son los comunistas de Carrillo y algunas otras corrientes y los sindicatos agrupados bajo la sigla de comisiones obreras. Entonces, recuerdo que don Jesús me dice, invítelos, tráiganselos a México. Y entonces hicimos 2 viajes entre París y México con todo este grupo. Wow. Estuvieron en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, presentando a la Junta Democrática. Hubo una relación muy estrecha. Todavía en ese momento no aparece en primer plano Felipe González, porque el Partido Socialista Obrero Español, histórico, aún no se había refundado.
y Felipe y Alfonso Guerra, tu amigo y amigo mío, están tratando de tomar la bandera del Partido Socialista Obrero Español, que la tienen en México los viejos republicanos, que estaban ya muy viejecitos, algunos de ellos, y entonces González hace un viaje a México y nosotros le presentamos a los viejos del Partido Socialista Obrero Eso Español ha sido en un momento espectacular. muy emotivo, Sí, muy claro. bonito, porque le entregan a él y a Alfonso Guerra y a Mújica y la bandera del partido, que la tienen aquí, y es la bandera que se llevan a Suresnes cuando refundan al Partido Socialista. Entonces, para retomar lo que ha dicho Guillermo, antes del encuentro aquel que tienen los dos cancilleres, el español y el mexicano en París, hay mucho trabajo político previo que se hace durante 2 años. No secreto, pero pues muy discreto, porque la relación entre los partidos era la única política que podía existir. ¿Dónde estabas tú? ¿En qué cargo tenías tú? ese En el tiempo? Comité Nacional ¿Del del PRI? PRI con don Jesús como oficial mayor y además encargado de las tareas internacionales del partido. Hicimos mucho contacto con partidos europeos, con partidos latinoamericanos, y poniendo en este curso especial énfasis en la relación con la Junta Democrática de España. A veces le decían a don Jesús el churumbero. Bueno, él era hijo de español Sí. y fue siempre tan honesto y tan claro consigo mismo y con el país, que alguna vez que le preguntaron que si él aspiraba a ser presidente de México, dijo, no puedo, soy hijo de español. Y siempre lo dijo. Sí. Creo que su padre era de Almería, su padre era andaluz, que emigró a México y casó con una señora mexicana, vivieron algún tiempo en Tampico y luego se Tuxpan. fueron a En San Luis Tampico. Potosí. Sí, luego San Luis Potosí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Te adelanto, doctora, después de la pausa, y adelanto, ¿no? A ver, estos años, es que no tanto los recientes, ¿no? Como el cardenismo, como un momento fundamental, y que nos vengamos para acá, ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Ok, de acuerdo. Bueno, nos quedábamos, Clara, previo a la pausa, en esta idea de ir adelantando qué pasaba o qué pasó con el cardenismo, y nos adelantaba, ¿no, Rodolfo? ¿Cómo fue los entretelones? Pero para que llegáramos a eso, ¿qué pasó? Bueno, como yo decía, la relación con la República Española ya a partir de 1931 fue una relación muy intensa entre México y España. Por otra, hay que recordar, por ejemplo, que España, que estaba en la Liga de Naciones, fue la que avaló el ingreso de México a la Sociedad de Naciones. La vinculación entre ambos países fue estrecha y muy cordial, incluso antes del 34, antes de Cárdenas. Es cierto que el periodo de la República anterior a la guerra es un periodo con distintas etapas políticas, no voy a entrar en eso, pero desde luego que al llegar 1936 y la insurrección de los generales en el 17-18 de julio, México invoca dos principios básicos. Por un lado, el principio de no intervención por potencias extranjeras en los asuntos internos de un país, la doctrina Estrada. Hay que recordar que ya Alemania e Italia estaban comenzando a intervenir en los asuntos internos y apoyando a los insurrectos. Y en segundo lugar, apela al principio de la Sociedad de Naciones, que es que todo país miembro debe ser apoyado cuando está atacado o cuando su gobierno legítimo no es respaldado por razones de golpes militares, etcétera, debe ser apoyado por la Liga en pleno.
Pero la Liga no apoya a la República, pero México hace una lucha continua en favor de la República desde 1936 hasta el final de la guerra, 1939. Lucha diplomática, lucha también política, porque intenta por distintos caminos de conseguir apoyos para sustentar la lucha del ejército republicano. Da material de guerra, envía medicinas y alimentos, en fin, trata de conseguir incluso y servir de intermediario para la compra de material bélico, aviones, etcétera. De modo que hasta 39 el apoyo al gobierno legítimo de España es la clave del apoyo mexicano. Claro, en 39, ya en abril de 39, cuando la guerra ha terminado, México tiene dos opciones: o reconocer a un gobierno que considera apócrifo, Sí, claro. que considera ilegítimo, que considera finalmente golpista, o seguir manteniendo la simpatía o el apoyo por una república que deja de ser ya en España gobierno, pero que va al exilio en principio. Claro, empieza la guerra civil, la guerra mundial en septiembre del 39, y ya hay un vacío de poderes. Ya México no tiene una relación estrecha con ningún país, porque no reanuda relaciones, no continúa relaciones con Franco, España, sí. pero tampoco tiene un gobierno legítimamente constituido. En 1945 se funda en México, se establece en México el gobierno republicano en el exilio formalmente. Y a partir de ese momento, México decide continuar las relaciones diplomáticas con lo que considera el gobierno legítimo de una España que ha ¿Tiene un sido costo? derrotada por militares insurrectos. ¿Tiene un costo eso? ¿Interno? Tiene un costo... ¿O mundial, internacional? No, tiene un costo positivo de alguna manera, es paradójico, porque por un lado es cierto que ya algunas potencias europeas habían reconocido el gobierno de Franco, incluso antes de que terminara la guerra civil. Está el problema de si se va a reconocer o no por Estados Unidos, que todavía no ha reconocido. Está el momento en que se está fundando las Naciones Unidas y México intenta muy activamente que no ingrese ni se acepte el gobierno de Franco en Naciones Unidas. Hay un exilio que ya ha empezado a llegar a México. Para 1945 hay en México aproximadamente unos 12,000 refugiados españoles. Luego, en los años inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, llegarán unos 8,000 más. De modo que México es el país que fuera de Francia ha recibido el mayor contingente de republicanos españoles exiliados y asilados en México. Todo eso significa que la postura de España es muy excepcional, pero también ante la comunidad de naciones. Acaba de ser derrotado el nazifascismo, acaban de triunfar las potencias democráticas, o así llamadas democráticas, y en todo caso México pues representa esa democracia al mantenerse fiel a la idea de no aceptar un gobierno, por un lado autoritario sino fascista, y por otro lado un gobierno que no es legítimo. Es muy importante esta postura de México porque paradójicamente también para España, México importa, para la España franquista, México importa, y hay unos intentos continuos entre 1945-46 y en adelante por lograr que México deje de reconocer a la República y reconozca el gobierno constituido. México no cede, pero utiliza esos intentos a favor suyo también. Quedaban pendientes varios problemas en términos económicos. Desde la Revolución Mexicana se habían expropiado bienes, habían muerto españoles en la Revolución. España exigía que se pagaran retribuciones y por lo tanto iniciaron después de la Revolución una serie de conversaciones para conseguir que México pagara.
México le dio largas, sí, pero no, como no, pero mañana, pero luego vemos. En fin, el hecho es que llega el final de la Segunda Guerra Mundial y todavía ese problema sigue pendiente en el aire. Consigue México, por lo tanto, que España ya suelte el caso de las retribuciones de la revolución y eso se termina. Pero queda pendiente también algunos casos de otros costos de la guerra civil. Y también México logra que eso no se haga. ¿Cómo es esto? Porque México no mantiene relaciones oficiales, pero sí mantiene relaciones oficiosas. No nos equivoquemos, no nos olvidemos. Hay un nivel público, político, diplomático, internacional, nacional, visible, de México con la República. Hay un nivel cotidiano de intereses que se van gestando por debajo de la mesa y los encuentros son muy interesantes. Yo dirigí un libro, coordiné un libro que se llama México y España durante el primer franquismo. Y en efecto, las relaciones oficiosas están ahí trabajadas en todo sentido. Que no se habla de eso, pero que está. Claro, hay relaciones también económicas. Reinician, por ejemplo, los contactos de transportes, contactos marítimos y contactos aéreos. Recordemos, por ejemplo, el viaje de Jorge Negrete, de María Félix a España, claro, España. Bueno, Agustín Lara. bajando en Barajas, bajando de claro, un avión. las películas. Eso todo. durante pleno franquismo y plena no relación diplomática. Tenía su chiste. A ver, Entonces, eso es una parte que hay que seguir viendo. oye, Guillermo, a ver, ¿qué recuerdas en tu oficio, escritor, periodista, de todo el proceso del restablecimiento? O sea, después de la frustración eterna que vas a vivir por la revista Hoy, que no estabas equivocado. No. Pero bueno, ¿qué recuerdas de toda esa parte, de ese momento para entrar en lo que pasa ahora? Bueno, primero ante tanta sabiduría del embajador Echeverría, de la maestra Carmen y de la doctora Lida, yo voy a seguir con las anécdotas, Venga. si me permites. Sí, claro. Porque en efecto, esto último que acaba de decir la maestra Lida es totalmente cierto. O sea, la relación en realidad casi nunca se rompió. A ver, pues sí, había guerra en España, no había relaciones, pero aquí estaba jugando la selección vasca. Los mejores jugadores de cierto, fútbol los futbolistas, españoles sí. estaban aquí en México. Pero eran Eran refugiados. Refugiados. Claro, eso Bueno, es otra cosa. ellos llegaron originalmente a recolectar fondos para apoyar al bando republicano. Y cuando aquello se perdió, pues se quedaron aquí. Algunos se fueron a Argentina, luego volvieron. Aquí estaba Lángara, por ejemplo, que era el campeón goleador perenne del fútbol español. Y si uno revisa, Lola Flores estaba en el Hotel Regis y los Churumbeles de España, que usted mencionaba también. Y Dominguín venía a torear, Claro, y vino Manolete a la inauguración de la Plaza México, etcétera, etcétera. Y Bienvenida, Antonio Bienvenida. Bueno, incluso aprendimos inglés con los españoles, porque aquí se puso de moda una frase que decía Welcome Children, quiere decir los hijos de bienvenida, el torero, ¿no? Y hay personajes, así se encuentra uno hurgando, se encuentra unos personajes extraordinarios. Lo que mencionaba la doctora, de que por abajo del agua la relación económica que no reconoce rompimientos ni nada continuó, por supuesto que continuó. En España había un personaje, Juan March, el principal contrabandista de tabaco de todo el Mediterráneo. Él era mallorquín y fue el banquero de Franco. A grado tal que fue el que pagó el avión británico, por cierto, que llevó a Franco de Canarias al norte de África. Él lo pagó. Y lo pagó con un cheque, por ahí anda el cheque, yo lo he visto. Bueno, la copia. Sí, claro. En Londres. Y el gobierno británico estaba enterado de lo que iba a hacer Franco y de lo que iba a hacer March. Y March, en pleno rompimiento, creo que se pronuncia Marc, M-A-C-H, pero creo que se pronuncia Marc en mallorquín. Bueno, pero digámoslo en castellano. March lo que hizo fue financiar todo el movimiento de Franco y posteriormente fue el principal banquero del franquismo.
claro, como todos los pillos, acabó haciendo, o casi todos, acabó haciendo una fundación benéfica. Ahora se dedica, entre otras cosas, a promover el arte. Tiene una gran colección de pintura. Y él, por abajo del agua, fue uno de los que estableció, yo creo que el principal, que estableció relaciones económicas con México y no las dejó que cayeran en los peores momentos. Si recordamos, tal vez uno de los peores momentos fue pues, después del 20 de noviembre del 75, que muere Franco, que todos dijimos, ya las relaciones, ya, no, y pues pasaron casi 2 años todavía después de eso, porque el gobierno español entonces decidió esperar hasta el cambio de gobierno en México, que se dio en 77, para restablecerlas. Y en ese momento México económicamente estaba muy mal. Acabábamos de pasar la devaluación del 76, se había ido el dólar, pues estaba casi como ahorita, de 2.50 se fue a 23, recordarán ustedes. Así es que, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Si le busca uno por el lado económico, va a encontrar una relación casi perenne. Sí. Y por el lado artístico, taurino, Deportivo. futbolístico, y pues no se Oye, son el nunca. frontón a lo mejor también. Por Bueno, supuesto. el frontón también, por supuesto. maravilloso. Oye, recuerdo, te has de acordar tú muy bien, que Abel Quesada hacía una caricatura que cada año tenía el dedo, ¿no? Y se le iba De que haciendo se va, chiquito, de que este decía, año nos vamos. este año cae Franco, este año cae Franco. Y entonces al final, ya sabes, 20 años después nomás se veía la parte de acá. A ver, ¿qué pasa ahora entre México y España? Bueno, yo quería retomar un poco lo del exilio, porque acuérdate que el Ateneo es el exilio. ¿Sí? Enlazo con tus anécdotas una muy buena de fútbol. El Barça estuvo de gira en México en el 37 y vino en el México con los niños de Morelia. ¿Sí? Bueno, pero la postura de México con respecto al exilio creo que es algo que hay que destacar en un momento actual, donde la xenofobia, las malas opiniones, la intolerancia en todo el mundo está en contra de los exiliados, de los emigrados, etcétera. De hecho, hasta se discute si son emigrados, si son refugiados. O sea, los países escatiman todo lo que pueden para no recibirlos bien. Esa es la verdad. Entonces, México tiene un papel fundamental. En el campo de los españoles, Mauthausen, había un lugar que le decían México porque había un poco de sol. Soñaban con poder salir a México. Esos españoles que Franco dijo, hagan con ellos lo que quieran, son apátridas, ¿sí? Wow. Y los primeros que llegan a ese campo de concentración que está en Austria son españoles refugiados. Entonces, el gobierno de México, por ejemplo, cobija a Azaña. Luis y Rodríguez entierra a Azaña con una bandera mexicana, porque no le dejaba ya el gobierno francés, que ya estaba todo lo de Vichy, eso no le dejaban poner la bandera republicana. Y tiene así como una frase muy importante de decir, para ustedes que sea una vergüenza y para México es un honor. ¿Sí? Bueno, Bosques y el gobierno de México rentan 2 castillos cerca de Marsella, La Renard y Montgrand, creo se llama, donde reciben a los indocumentados y los van documentando y mandando a México. Refugiados y judíos, pero sobre todo refugiados republicanos. Creo que además el gobierno de México sí se muestra muy generoso en otro aspecto, de que lo recibe y pueden conservar sus profesiones prácticamente todos. Algunos no, porque era difícil, por ejemplo, leyes era difícil, ¿no? Pero los demás sí. Les dan nacionalidad mexicana, o sea, los reciben de la mejor manera posible. Hoy tú ves hasta en canciones, no sé, como la canción de Sabina, un ingeniero polaco barre las calles en Madrid o donde sea, ¿no? O sea, el exilio... Recordar que hay otras maneras de recibir un exilio es muy importante, creo. Y en ese sentido, México no nada más nos afectó, sino que para ellos fue un bien. Porque eso sí lo hizo muy bien el gobierno de Cárdenas. Los exiliados, bueno, lo adoran. Yo siempre le digo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que cuando veo que una ceremonia decae, menciono a Cárdenas. Entonces todo el mundo me aplaude. Que aplauden a Lázaro Cárdenas. No, todavía lo siguen adorando y siguen agradecidos a México. Y creo que tiene que ver con la transición también. Que los exiliados nunca quisieron afectar a México, porque su amor a México
era tan grande como su amor a España. Entonces no querían afectar ninguno de los dos, no querían estorbar, pues yo creo que tú lo podrías certificar, ¿no? Y me parece que esa experiencia de recordar que hay otras maneras de recibir el exilio es muy importante en la época actual. Recordar ese hecho y decir, bueno, Tiene se puede vigencia, hacer ¿no? de otra manera, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese sentido el Ateneo tiene esa virtud, ha sobrevivido el cambio democrático en España, porque siempre es una institución que a pesar de guardar cosas del pasado, siempre mira hacia el futuro y de una manera institucional pretende apoyar las relaciones entre México y España. A ver, se nos acaba el tiempo. Les propongo que hablemos en la parte final del México y España hoy, ¿no? ¿Cómo lo ven cada uno de ustedes, Rodolfo? Clara Lida, Carmen y Guillermo han hablado de algo que es muy importante y siempre ha existido, que es esa relación de pueblo a pueblo, independientemente de cuál sea el estatus jurídico, diplomático que prevaleciera en las diversas etapas de la historia. Hay una frase del presidente López Mateos, pronunciada en París, cuando en una visita de Estado, al terminar una reunión con el general de Gaulle, la prensa acreditada en París le pregunta, y bueno, ¿cuándo serán las relaciones con España? Y López Mateos, que era un orador brillante y un hombre con mucha precisión literaria y eficacia en lo que decía en alguna frase corta, se le queda viendo al periodista español que le preguntó y le dijo, mire usted, con España todo, con Franco nada. Fuerte, ¿no? Y claro, Para ese momento, pero como sea, ¿no? eso ilustra muy bien, esa frase ilustra la relación real de pueblo a pueblo. Mi padre, por ejemplo, que durante un tiempo fue secretario general de la ANDA, en tiempos de, cuando todavía vivía Franco, en los años 50 y 60. Oye, y en un tiempo buenísimo para el cine. ¿Perdón? En un tiempo buenísimo para el cine. Claro, Claro. la ANDA tenía que dar permiso a los actores y actrices españoles para que pudieran trabajar en México, la ANDA, porque la ley federal del trabajo mexicana protege a los trabajadores actores mexicanos. Y es precisamente la ANDA, y tengo el honor de decirlo con la firma de mi padre, la organización que va autorizando la entrada a trabajar de muchísimos españoles, actores y actrices, sobre todo de teatro y de cine, que vienen a enriquecer al cine y al teatro en México, ¿no? A propósito de lo de Juan Marc, que decía Guillermo, estoy terminando de leer un libro importantísimo, se los recomiendo, que se llama Sobornos, Sí. del periodista español Viñas, Sí. en donde él documenta algo escalofriante que por lo menos yo no lo sabía, ni siquiera lo sospechaba. La historia oficial del franquismo siempre transmitió la idea de que Franco, habilidosamente, había logrado que España no entrara a la Segunda Guerra Mundial, y relataban como algo así muy patriótico y muy nacionalista del dictador español su entrevista con Hitler en Hendaya, al final de la cual él dice, Franco, que España no va a entrar a la guerra. La verdad, abajo de todo esto que ha descubierto Ángel Viñas, es que los servicios secretos británicos, es algo verdaderamente importante, infiltraron al gobierno, al bando fascista español, y convencieron mediante sobornos a muchos generales de Franco, haciéndoles depósitos en Suiza, y deja ahí la interrogante si también al propio Franco,
para que Franco no entrara a la guerra con el propósito de que Hitler no llegara a España y se apoderara de Gibraltar. Y apoderarse de Gibraltar era apoderarse del Mediterráneo y era probablemente ganar la guerra. A ver, tenemos 4 minutitos. 5. Hablemos, si les parece, cada uno brevemente de cómo ven el México-España hoy. ¿Cómo ven las cosas? A mí me gustaría decir casi un par de cosas. Por un lado, que sabemos perfectamente que después a partir de la Revolución Mexicana hay un nacionalismo retóricamente indigenista en México y antihispánico. En fin, el término gachupín no en balde se inventó en México peyorativamente. Creo que a partir de la guerra civil y de la llegada de los exiliados, la visión de México sobre los españoles va cambiando positivamente, sobre todo porque el contingente español que llega exiliado es un contingente que trabaja y se integra en el mundo mexicano y va cambiando de ser los conquistadores a los conquistados. Con los años y la reanudación de las relaciones, creo que esa situación ha quedado ya atrás respecto de la hispanofobia que existía en México. No digo que haya hispanofilia tampoco, pero creo que las relaciones se han vuelto normales. Es decir, extranjeros, mexicanos, en fin, eso funciona. Lo que sí, sin embargo, sorprende y preocupa un poco es que el intercambio entre México y España no es equitativo. Hemos recibido hoy mucho más inversiones de capitales españoles que repatrian capitales a España en México. Sí. La banca, por ejemplo, es un caso paradigmático, por no hablar de otra, que capitales mexicanos o inversiones mexicanas en España que repercutan para México. Creo que eso es un desnivel Importantísimo. Guillermo. A ver, yo lo voy a fragmentar y voy a empezar por lo turístico. Sí. Un amigo mío, a propósito de esta circunstancia de que Cataluña se quiere independizar, me dijo, mira, a mí me gusta tanto España que me fascina la idea de que vaya a haber dos. Y creo que, no obstante que los vuelos de aquí para allá y de allá para acá generalmente están saturados, llenos, nos visitamos poco. Creo que pudiera ser mucho más intensa la visita en ambos sentidos. Tenemos muchas cosas que rescatarnos y que mostrarnos y que darnos. En lo económico, México es el inversor número 1 de Hispanoamérica en España. Ninguna otra nación de Hispanoamérica invierte más que México o ha invertido hasta ahora más que México. De la misma manera que España es el primer inversor de Europa en México. Pero como en lo turístico, creo que se podría hacer mucho más. Sí, claro. Y de forma equilibrada, por supuesto, porque además son economías complementarias y del mismo tamaño. El PIB de España es prácticamente el mismo que el PIB de México. Aquí somos más pobres porque somos más, ¿no? Y nos repartimos ese PIB entre tres veces la población española. En lo cultural, creo que el intercambio es muy intenso. Obviamente también pudiera ser más. Pero me parece que es en lo que estamos más equilibrados. Tal vez en lo económico. Y lo político, pues ahí la relación, salvo la mejor opinión del embajador Echeverría, que por supuesto no sabe muchísimo más que yo, y en otras cosas también, ha ido en altibajos. No siempre nos hemos llevado bien desde el principio del restablecimiento. Nuestra embajadora allá era Díaz Ordaz, creo que duró un mes, ¿no? Sí. Y Coronel de Palma, aquí estuvo 6, 7 años de embajador. Bueno, cerremos, a ver. Sí, yo voy a ser todavía más breve. Me dedico a una cosa que dijo Guillermo sobre la migración en España. Yo creo que México mira a Estados Unidos en migración, en lo económico, en lo educativo, en todo. Y yo lo que creo que ahora convendría justamente fortalecer la relación educativa con España, con las universidades españolas. A México le conviene por el costo del dólar, por ejemplo, le conviene por la actitud ahora de Estados Unidos hacia México, le conviene rescatar a otros socios en educación y creo que un sitio de privilegio podría ser España. Por muchas razones, porque también allá hay un equilibrio entre
entre investigadores. Hay muchos investigadores españoles en la lista de CONACYT. Cerramos muy brevemente. Muchas Rodolfo, gracias. el A España ver, y México hoy. a propósito de lo dicho por la doctora Lida y por Guillermo, yo creo que en lo político y en lo diplomático y en los aspectos culturales, las relaciones actuales entre México y España son óptimas. Funcionan y funcionan de manera muy eficaz y llevada por manos expertas. No así en lo económico. Sí, claro. Hay tienes una toda la gran razón, sí. asimetría, por mencionar, por ejemplo, el caso de la construcción. Las empresas constructoras españolas se han opuesto a que entren empresas constructoras mexicanas a trabajar en España. Y esto es algo que tiene que resolverse porque pues aquí han tenido bastante trabajo. Bueno, Guillermo, ha sido un gusto. El En gusto es verdad, mío, un muy honor. agradecido que Muchas haya gracias. estado con nosotros, doctora. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias por el proceso, ahora que está el modelo educativo, por el proceso de enseñanza-aprendizaje que tuve. No, Muchas es gracias. imprescindible. Muchas gracias. Yo te agradezco la invitación, le agradezco al Canal 11. Compartí con mucho gusto la mesa con estas distinguidas personalidades y mencionarles que Clara Lida pertenece también a la mesa directiva del Ateneo y justamente es la vocal de biblioteca. No, no, En sus manos no podría está ser de otra manera. el tesoro del Ateneo. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Es un buenas gusto. noches. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted que estuvo con nosotros y gracias a ustedes que me permitieron conducir esta mesa. Muchas gracias. Pásenla bien, hasta la próxima aquí en Canal 11. Adiós. Gracias.